Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Hoy estamos en el último domingo del año. Un año que, como cada ciclo en la vida, nos presenta muchísimas circunstancias. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue este año para ti? Hay cosas positivas seguramente con las cuales te debes de quedar. Podrás recordarlas, podrás traerlas y aprender de ellas para seguir adelante por un buen camino. Y habrá circunstancias muy difíciles. Este año, como lo fue también el año pasado, fue un año en el cual muchas vidas fueron marcadas por pérdidas importantes. A veces pérdidas que se pueden reparar, pero impactan mucho porque son en la vida económica. Pero otras son irreparables en el sentido que cuando alguien fallece, pues simplemente se nos adelanta y no hay una manera, al menos humana, de que eso se revierta. Gracias a Dios que en medio de los sufrimientos, cuando estamos en sus manos, en las manos de Dios, siempre habrá esperanza, siempre hay un futuro. Y aún en los fallecimientos como los que tuvimos algunos de nosotros, o haya personas cercanas a uno, en mi caso, 2 personas de la familia extendida partieron a la presencia del Señor. Pero gracias a Dios que aquellos que caminan en Cristo tienen un futuro y una esperanza. Y uno llora, pues el tiempo que no vamos a poder estar conviviendo, pasando juntos, caminar por este mundo en el cual estamos en este tiempo. Pero es una temporalidad muy corta. Sabemos que la esperanza de gloria es que nos volveremos a ver, y ahora sí, por un tiempo infinito y en nuestra mejor versión. ¿Cómo ha sido tu año? Hay una palabra que escogí y la acabamos de leer en Ezequiel capítulo 48, versículo 35, que es Jehová Sama. Esta es una palabra que significa Dios ha estado ahí, o Dios siempre está ahí. La palabra Jehová es el nombre con el cual Dios se dio a conocer al pueblo que Él primeramente escogió, el pueblo de Israel. Lo escogió para manifestarse al mundo a través de Él. Y le dio como nombre de su persona Jehová. Y significa yo soy el que soy. Una palabra que nos habla de una identidad absoluta, pero también de un presente continuo. Yo soy en un presente continuo. Y cuando se une con ese sufijo sama, tenemos la interpretación o lo que significa desde su original hebreo esta palabra conjunta, y es que Dios siempre está allí. Tal vez no te diste cuenta en algunos casos, en otros tal vez fue evidente, pero en este año Dios siempre ha estado ahí. Dios ha estado ahí contigo, ha estado conmigo. Y necesitamos, al llegar a la conclusión de este ciclo, poder tener la conciencia de que Dios ha estado allí, y eso nos da una plataforma para pararnos sobre ella y seguir adelante con esperanza, con la esperanza no de un deseo, sino la esperanza de las garantías y las expectativas de esas garantías de lo que podemos esperar en Dios. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? Que podemos esperar siempre tiempos mejores. Pero los tiempos mejores comienzan con una plataforma de conciencia, de aprovechamiento de lo que hemos vivido. Una plataforma que aprovecha lo que hemos vivido. Y algo que tenemos que aprovechar es que hemos vivido cosas en este año y Dios ha estado ahí. A veces actuando y manifestándose de una manera evidente y que nosotros estábamos conscientes de ella. Algunos incluso la esperábamos. Pero muchas veces manifestándose de maneras que están escondidas o veladas a nosotros. Por eso hay un pensamiento que me parece bastante acertado cuando terminamos un ciclo y vemos hacia atrás, y sobre todo vemos hacia atrás en cuanto a
la intervención o la participación de Dios en el tiempo que acabamos de vivir. Esta frase dice así: Dios está ausente en la manera que más deseamos, pero presente en la manera que más necesitamos. Medita un poco en esta frase. Dios está ausente. Muchas veces está ausente en la manera que más deseamos, o en la manera que nosotros pensamos que se necesita. Por eso dice que más deseamos. Pero Dios siempre está presente, siempre en la manera que más necesitamos. El truco detrás de esta frase es que a veces hay una desalineación entre lo que necesitamos y lo que nosotros creemos que necesitamos, entre lo que necesitamos en verdad y lo que nosotros pensamos que necesitamos. Y las respuestas de Dios y la intervención de Dios siempre va a estar presente en la manera que nosotros necesitamos realmente, no siempre necesariamente en la manera que nosotros pensamos que necesitamos o que deseamos. Por eso hay tres cosas que tenemos que saber y aprender con respecto a Dios al terminar un ciclo. Y la primera va directamente ligado a entender su nombre de Jehová Sama. Dios siempre ha estado allí. Esta primera cosa que tú y yo tenemos que saber es que Dios es omnipresente. Dios es omnipresente. Ese es un atributo de su deidad. Él está en todas partes. Hay un salmo que nos habla de este atributo de la omnipresencia de Dios, pero lo maravilloso es que luego también lo liga con el interés de Dios por nosotros. Un interés que surge, ¿sabes de qué? Del amor que nos valora. Él nos valora y Él nos ama. Y hay una combinación ahí de dos atributos, de que Dios es amor y que Dios es omnipresente. ¿Y sabes eso en qué se traduce? En una valoración y en una decisión de Dios de siempre estar presente. Él no está presente en nuestras vidas porque no tiene alternativa. O sea, cuando decimos es un atributo su omnipresencia, no significa, bueno, es que no tiene alternativa. El pobre está en todas partes, así que en cualquier lado te lo vas a encontrar. Este salmo, que es el Salmo 139, y si hace mucho que no lo ves, te invito a que lo veas con tus propios ojos. Este salmo nos da a sentir que Dios sí tiene opciones, pero Él decide estar presente por la valoración que hace a tu persona, por su amor incondicional. Dice unos versículos de este salmo lo siguiente, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Díganme si no, esto es una descripción perfecta de la omnipresencia de Dios, que se combina también con su atributo de que Dios es amor y hay una valoración por nuestra persona. Esto que está diciendo que incluso Él extiende su mano sobre nosotros, nos alcanza. Me gusta esa alabanza que dice, no hay monte que no subas, no hay pared que no derrumbes por estar cerca de mí, para estar conmigo, para rescatarme, para acompañarme. Ese es el atributo de Dios, de
omnipresencia, pero una omnipresencia provocada también por su interés y su valoración a nosotros. Hay una historia, un caso muy interesante en el que vemos, por cierto, estas tres grandes cosas que tenemos que saber acerca de Dios al final de un ciclo. Y la primera, estamos diciendo, es que Dios es omnipresente. Y esta es la historia del profeta Jonás. Y tú puedes verla en el libro que lleva su nombre en el Antiguo Testamento. Si quieres, te doy oportunidad que abras tu Biblia en el libro de Jonás. Vamos a hacer algunas referencias y es interesante que tú te ubiques en esta historia. Jonás, que vivió aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo. Y es una historia que muchos conocen, sobre todo por ese episodio de que él fue arrojado a un mar embravecido y un gran pez se lo tragó y pudo sobrevivir dentro de ese pez 3 días y 3 noches. Muy conocido por eso. Pero ¿cómo comienza esta historia de Jonás? Bueno, comienza con un acto de valoración de Dios hacia su persona. ¿Por qué? Porque comienza el capítulo 1 diciendo que Dios se manifiesta a Jonás y le pide que hable en su nombre a una ciudad llamada Nínive, bastante grande. En el libro de Jonás se describe que es una ciudad de más de 120,000 personas y que era tan extensa que se recorría a pie en 3 días. Es una descripción de algo muy extendido y de una gran cantidad de gente. Pero lo interesante es que esta ciudad no era cualquier ciudad. Esta era una ciudad muy importante del imperio asirio. Un imperio que en su tiempo dominó la zona, la región, y tenía también cautivos, de cierta manera, bajo su dominación, a la nación de Israel. Era una ciudad que tenía, por supuesto, su sistema de gobierno que no era de acuerdo a Dios, y tenía también un sistema de fe y religioso que no era el de Dios. Ellos adoraban ídolos y dioses falsos que eran completamente, por supuesto, completamente antagónicos a el Dios verdadero, Jehová Sama, un nombre que hoy vamos a estar repitiendo, que es uno de los nombres que expresan el carácter de Dios. Jehová Sama, Dios el que siempre está ahí, que siempre ha estado ahí. Y le dice, ve y habla. Y no era una tarea fácil. Ve y habla un mensaje de arrepentimiento. Que ellos cambien de rumbo, de dirección. Su maldad ha llegado a tal grado que las consecuencias de todo lo que ellos han sembrado ya los van a alcanzar. Y aquí se ve cómo incluso Dios es un Dios de oportunidades para aquellas naciones, incluso aquellas ciudades, comunidades completas que no eran parte de ese pueblo escogido o especial que era la nación de Israel. Aquí está mandando posiblemente al mejor hombre de Dios, al mejor profeta para una tarea sumamente difícil. Algo que Jonás debería sentirse honrado. Lo interesante de esto es que la respuesta de Jonás fue completamente de rebeldía. Y él se alejó de Dios. Mira cómo lo dice Jonás capítulo 1, versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Esta frase que se repite aquí, aparece 2 veces al principio y al final de este versículo 3, es lejos de la presencia de Dios. Así comienza. Y él se fue lejos de la presencia de Dios. Dios valora a Jonás, le pide hacer una tarea. Imagínate, Dios es todopoderoso, Él puede hacer lo que quiera, pero le da el honor, el privilegio a Jonás de colaborar con él, valorándolo. Y la respuesta de Jonás es,
irse lejos de su presencia. Aquí es donde a veces tenemos que contestar una primera pregunta cuando llegamos al final de un ciclo. Y esa pregunta es: ¿ha estado Dios cercano a mí o alejado de mí? Son preguntas que a veces nos hacemos porque las circunstancias que hemos vivido nos tientan, nos invitan a pensar o a poner en duda dónde ha estado Dios. En este caso de Jonás podemos darnos cuenta de dos cosas. Dios ha estado valorando nuestras vidas. Acuérdate del Salmo 139. Por cierto, es uno de los salmos más preciosos para mí, más apreciados para mí. ¿A dónde huiré? ¿Y por qué? ¿Por qué se liga con la historia de Jonás? Porque Jonás fue valorado. Jonás cae en la definición del Salmo 139 que dice: porque tú me formaste en el vientre de tu madre. Todos los seres humanos caen en la definición del Salmo 139 de haber sido formados en el vientre de su madre. Ahí está Dios. Desde ahí Jehová Sama está con nosotros. Desde el vientre de nuestra madre. No somos accidentes biológicos. No somos productos de evoluciones de la materia inerte y que por casualidad cobran vida. Dios, que es la vida, pone de su vida en nosotros, el Creador, formando y creando seres creados, pero que no son objetos, sino que son hijos para Él. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Nosotros somos, no es Dios. Uno es quien se aleja de Dios. Dios ha estado allí. La respuesta es: ¿dónde ha estado Dios? ¿Cercano o lejano? Cercano. Y mira en el caso de Jonás, incluso lo que sucede. Él decide alejarse de Dios y empieza el viaje. Durante el viaje viene una gran tormenta. En la tormenta todos están asustados porque ven que el barco va a naufragar. Despiertan a Jonás, que está dormido. Le dicen: clama a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Le cuenta un poco su historia a la gente y le dice: yo estoy huyendo de Dios. Y la tripulación y el capitán comienzan a tener un diálogo con él, y quisiera que lo viéramos. Mira cómo está en el versículo 15 ese diálogo. Dice que entonces tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás decidió alejarse de la presencia de Dios, pero en el momento en el que las cosas se ponen muy difíciles y lo cuestionan y dicen: ya, verdad, yo estoy huyendo del Dios creador de todo, del Dios verdadero, el Dios del universo. Y es Jonás, no lo vimos, pero tú puedes ver en tu Biblia, antes de lo que leímos ahorita, Jonás, sabiendo o pensando, intuyendo que esto era una consecuencia de una rebeldía directa, una afrenta directa a Dios, y esta gente estaba participando de las consecuencias de sus actos, pues dice, él fue el que dice: échenme al mar, sálganse de mí, yo soy el que está provocando esto. Esa fue la interpretación que Jonás hizo. Y lo tomaron y lo echaron al mar. Pero el Dios de quien él se estaba alejando de su presencia dice que había preparado un gran pez. Ahí estaba presente la misericordia de Dios. ¿Ves por qué en el Salmo 139, cuando estábamos leyendo, dice: aunque yo me esforzase para tomar las alas del alba, dice la poesía que leímos, y habitar en el extremo del mar, dice, aún allí extenderás tu mano, me tomarás y me guiará tu diestra. Dice: aunque yo vaya a las puertas del infierno, el Seol,
la antesala. Dice, aún allí me alcanzarías. Y eso fue lo que sucedió con Jonás. No sabemos cuántas cosas en este año Dios en su misericordia te ha alcanzado. Me ha alcanzado a mí. Y le hemos atribuido eso a la suerte, a la casualidad, a una buena fortuna. Y es Dios quien está allí. Es el ser humano, como dijimos, el que se aleja de Dios. Pero Dios está cercano a uno. Segunda cosa que tenemos que saber, y es que Dios y nosotros colaboramos. Dios nos ha llamado no solamente a existir y subsistir por nuestra cuenta. Dios nos ha llamado para tener una relación cercana y una asociación en esa relación. Una asociación de trabajo, una asociación afectiva, una asociación de andar juntos, caminar juntos. Y es importante que entendamos que el modelo que Dios nos ha dado para que nosotros operemos como seres humanos es un modelo de fe, basado en la fe para empoderarnos. Sí. A veces hemos creído, Dios está cerca o alejado y nos preguntamos, ¿y por qué pareciera entonces que Dios no actúa? Porque pareciera que no actúa muchas veces, porque nosotros estamos esperando que todas las cosas las haga Dios. Que Dios sea el que prevea, que Dios sea el que haga, que Dios sea el que reaccione, que Dios me mueva la mano, que Dios haga que mi mano agarre algo, me lo eche a la boca y lo coma. Y ese no es el modelo que Dios ha dado al ser humano. La palabra de Dios nos enseña que Él nos ha confiado una vida y Él nos ha dado un modelo de empoderamiento para vivir esa vida. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice que cuando nosotros muramos, el polvo volverá a la tierra, o sea, nuestro cuerpo se descompondrá. ¿Cómo era? Y el espíritu, nuestro espíritu volverá a Dios quien lo dio. Es Dios quien ha dado y nos ha confiado lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, para nuestra administración. Por eso cuando Dios crea al ser humano, dice que pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Si quieres esa referencia, es Génesis capítulo 2, versículo 15, para que lo administrase. Dios pudo haber administrado el huerto del Edén y estar dando órdenes a Adán, haz esto, haz lo otro. Pero en su modelo de empoderamiento, basado en la fe que nos tiene a nosotros, Él puso al ser humano en el huerto para que fuera el director general de ello. Tomando decisiones correctas, cosechan consecuencias de bendición. Y tomando decisiones equivocadas, cosechan consecuencias de maldición. Y la peor decisión que pudieron tomar fue romper relaciones con Dios. Y hemos nosotros cosechado, y sus descendientes, hemos cosechado la consecuencia de haber saltado del barco de la presencia de Dios. Estamos tratando de sobrevivir en un mar. Y peor aún, un mar embravecido, como tal vez le tocó vivirlo a Jonás. Mira, este modelo es un modelo, dije, de fe, porque tener fe en alguien es tenerle confianza. ¿Qué persona va a delegar su autoridad a otra para hacer algo que es suyo, que le ha confiado incluso, si no tiene confianza en Él? Dios tiene confianza en ti. Dios tiene confianza en mí. Y tiene esa confianza por varias razones. Una es porque Él es el que también provee los recursos para que nuestra gestión, nuestra administración sea exitosa. Él empodera, no solamente dando la delegación de su autoridad para vivir una vida, vivir un año, sino también la capacidad para hacer las cosas. Me gusta muchísimo este pasaje que ya lo hemos comentado en este año precisamente. Salmo 68, 28 dice esto: tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Desde que comenzó este año, Dios ha ordenado tu fuerza para vivir este año. Y lo volverá a hacer.
para el próximo año que tenemos enfrente. Necesitamos nosotros, con esta conciencia, darnos cuenta que en esta pregunta, ¿por qué pareciera que Dios a veces no actúa? ¿No será que somos nosotros los que no hemos actuado? Necesitamos volver nuestros ojos y darle gracias a Dios por incluso las cosas que Él ha actuado sin nosotros pedirla y sin nosotros haberle reconocido nada. Hasta pensamos que fue nuestra capacidad, nuestra buena suerte. Y eso es lo malo, eso sucede hasta en los deportes. Cuando algo sale mal, el otro es el que tiene la culpa, y cuando algo sale bien, pues porque yo estuve ahí interviniendo, pero nunca es al revés. Algo sale bien, difícil que alguien diga, Dios lo hizo, Dios lo hace posible, y que diga, algo sale mal, fue por mi culpa. Yo he aprendido algo en cada ciclo que pasa, que en esta asociación, la probabilidad de que Dios haga su parte es del 100%. Y la probabilidad de que yo falle en mi parte es del 100%. No significa que en el 100% de las cosas fallo. Estoy aprendiendo a fallar cada vez menos. Pero la probabilidad de fallo está en mí. Yo soy el ser creado, Él es el creador. Y yo soy el que batalla para acercarse a Él. Él es omnipresente, pero omnipresente en mi vida. Él está allí por el interés y el amor que me tiene. Jonás, después que estaba ahí en ese gran pez, lo ves en el capítulo 2, él decidió buscar a Dios. Todo el capítulo 2 es una oración, un diálogo que Jonás hace con Dios. Y él decide tomar el rumbo con él de los caminos de Dios. Así que cuando llega ese tercer día, el gran pez echa fuera de su cuerpo a Jonás. Y llega a una playa, y él entonces camina hacia Nínive. Y tú puedes ver varias cosas ahí, yo solamente quiero destacar algo. Jonás en ese momento fue guiado por Dios de maneras muy gratas e impresionantes. Por ejemplo, Jonás, cuando Dios allí le dice, ve, dirígete a Nínive, le vuelve a repetir la instrucción. Le dice, y ve, y vas a decirles el mensaje que yo te voy a dar. O sea que Jonás llega a una misión muy difícil, hablar a una nación, a una ciudad, sin tener un discurso preparado. Y créanme lo delicado de esta misión, porque esta nación había oprimido a Israel. O sea, él va y dice algo que los ofende, va y dice algo que va en contra de sus ideas, sus estándares. Lo podían aprisionar al menos, es que no hasta matar. Este era un pueblo fiero, pagano, desenfrenado. Por algo iban a ser destruidos y Dios estaba anticipándoles la noticia para que cambiaran de dirección, Él siendo amplio en perdonar y en dar oportunidades. Ahora, Jonás fue sin preparar un discurso y dio un gran discurso, no tanto por el contenido, que a mí no se me hace una gran conferencia esto, un gran mensaje, pero sí grande por el respaldo y el impacto que tuvo. La gente escuchó esto. ¿Y qué creen que sucedió? Desde el rey se arrepintieron. Comenzaron a buscar a Dios. Comenzaron a apartarse, ayunaron. Empezaron a buscar al Señor y dejar las cosas. Empezaron a darle prioridad a Dios en decir, Señor, perdónanos. Y fue muy eficaz. ¿Por qué? Porque Dios respalda al que envía. Porque Dios respalda a quien colabora con Él. Así como uno, al colaborar con Dios, estamos respaldando su voluntad, Dios está respaldando también nuestra voluntad y las capacidades que ha ordenado en nosotros para poder nosotros caminar y colaborar con Él. Él recibió el favor de Dios, Jonás. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 6, Dios preparó incluso una calabacera de tiempo atrás para que le diese sombra en medio del momento que él iba a tener y tuvo de estar afuera de la ciudad esperando a ver qué iba a suceder con esa ciudad. Dios se manifestó con Jonás de una manera tan impresionante,
que entabla un diálogo con Él en todo el capítulo 4. ¿Tú has tenido un diálogo con Dios? O sea, de que tú preguntas y Él te contesta y tú vuelves a preguntar o incluso a objetar y Dios te corrige y luego Dios te consuela y luego Dios te enseña. Eso es colaborar con Dios. Tenemos que entender algo aquí. Yo decido hasta dónde llega Dios. Yo decido hasta dónde llega Dios. Hay un gran pero en esta historia. Todo esto suena bien. Jonás cambió de dirección y Dios lo empodera y colaboran ambos juntos. Pero Jonás se enojó con Dios. Y yo quisiera primero que lo viéramos tal cual, la razón por la que se enojó Jonás con Dios. Él se enoja con Dios, dice capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí nos está revelando este libro la razón por la que Jonás se alejó de la presencia de Dios cuando le dijo: ve y dales esta palabra de oportunidad para arrepentimiento en Nínive. Dice: yo sabía que tú eres amplio en perdonar y no quería darle la oportunidad a esta ciudad de experimentar tu bondad y tu favor. Tú dices: bueno, qué duro, sí, qué duro. Pero esta ciudad era parte de la nación de Siria y el imperio asirio había asolado a Israel, crueles con ellos. Tal vez en el fondo del corazón de Jonás decía: se lo merecen. No entiendo esta respuesta de Dios. No entiendo porque esto es muy profundo. Yo no sé si Jonás, pero sí sé que la nación de Israel, en los momentos en que estaban siendo asolados por el imperio asirio, oraron a Dios por protección, por liberación. Incluso pedían que los vencieran, que los exterminaran incluso. Y ahora aquí está una ciudad, mucha gente próspera, pero que iba a recibir, que Dios iba a permitir que las consecuencias de sus maldades les alcanzasen. Como debe ser. Eso es ser recto, eso es justicia. Pero hay otro aspecto de la justicia de Dios, que es misericordia. Y le dijo: ven y dales una oportunidad, yo quiero darles una oportunidad, que cambien dirección, que me conozcan y darles esa oportunidad de bendición. Y Jonás se enojó. ¿Sabes? Esto es algo muy interesante, porque nos da una muestra de un principio que tú y yo tenemos que recordar siempre. Y es que cuando Dios responde lo que nosotros no queremos, o sea, lo que nosotros no queremos que conteste, o más bien cuando Dios no responde lo que deseamos, cuando Dios no responde lo que queremos, pensamos que Él no actúa. Cuando preguntamos al final de un ciclo: ¿Dios ha actuado en este año, en mi vida? Hay una probabilidad de que Él ha actuado, pero nosotros pensamos que no ha actuado porque no hemos visto lo que nosotros deseábamos, lo que nosotros entendíamos, lo que nosotros esperábamos. Y sí vemos lo que no deseamos. Así que, haciendo una lógica muy simplista, por cierto, Dios no actúa siempre. Si esto te está tocando en tu conocimiento de la persona de Dios, luego regrese y lee esta historia de Jonás y el Salmo 139 y los pasajes que estamos compartiendo hoy. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios, que está en todas partes, y su presencia manifestada en nosotros. La gran diferencia es, como lo hemos dicho ya en el camino muchas veces,
Tienes a una persona, su presencia está en la habitación, pero está allí en una esquina, volteado en el rincón, viendo a la pared. ¿Y por qué está ahí? Porque esta casa, este lugar donde estás, es tuyo. Tú eres el administrador, esa es tu vida. Y esa persona representa a Dios. Está presente, pero no está actuando. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos puesto en una esquina. Y es muy diferente cuando le decimos a esa persona, oye, deja esa esquina, ven para acá, eres mi huésped, y lo empiezas a atender bien. O todavía mejor aún, reconoces tus capacidades y le dices, dame tu consejo para este asunto. Reconoces tus capacidades y dices, sabes, aquí voy a hacer las cosas, pero a tu manera. Dirige tú, encárgate tú. Yo pues soy el responsable, así que tengo que también colaborar contigo, al menos firmando, ¿verdad?, todas tus decisiones, pero quiero que tú dirijas mi vida. Hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios, que Él está en todas partes, a su presencia actuando. La diferencia está en dónde nosotros le ponemos. Y cuando Él está allí, pero tú lo tienes arrinconado, y le dices, no, en esto no intervengas, esto no lo toques, pareciera que no actúa. Pero Él se actúa. Porque hemos visto, Él tiene misericordia. Él incluso hace cosas. Y ese es el último punto. ¿Cómo actúa Dios? Y cuando actúa, nosotros pensamos que no, pero porque no vemos que suceda lo que deseamos. Dios es más inteligente que nosotros. Es más sabio. Y tiene más capacidad de carácter que nosotros también. Por eso hay una tercera verdad con la que tenemos que terminar este año. Y esa tercera verdad es, Dios es proactivo y preparador. Él, aunque lo tengas en la esquina, siempre su amor será proactivo hacia nosotros. No va a intervenir de manera que tú no quieras, pero sí va a poder intervenir de manera que te facilite a ti encontrarse con su bendición. Escucha esto. Es una combinación en su sabiduría tan grande que si bien va a respetar tus decisiones, Él también va a ser proactivo y va a hacer cosas, a eso se le conoce como preparar un camino, para que si tú quieres andar por Él, te topes simplemente con las cosas, te las pone fáciles para que caigas en aquellas cosas que te van a bendecir. Claro, a veces uno se esfuerza en no caer en esas cosas. Ahí es donde Dios respeta nuestra voluntad. Pero muchas cosas están ahí y si tal vez tienes tú y yo tenemos, ¿verdad?, la fortuna de no darnos cuenta y caer ahí por accidente, caemos en la bondad de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 65, versículo 1 y 2, otro pasaje que hemos usado en este cierre de año. Esa proactividad de Dios por nosotros. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Él estuvo extendiendo su mano continuamente a cada uno de nosotros. Y dice, a pueblo rebelde, también a Jonás, él se rebeló. Y a Jonás, aún en su rebeldía de haberse ido hacia la dirección opuesta, alejada de su presencia, él estuvo extendiendo su mano a través de preparar las cosas en su camino futuro para que las encontrara y tuviera bendición. Hay al menos 4 cosas que Dios preparó para Jonás en este caso que está escrito en su libro. Una de ellas, capítulo 1, versículo 17 de Jonás, Dios preparó un gran pez. Y preparar un gran pez, dice tal cual, lo leímos hace un momento, pero el Señor dice, tenía preparado un gran pez. Dios sabía que caminando en la dirección contraria, iba a encontrar dolor, sufrimiento, incluso la muerte. Así que él no esperó a que Jonás
le pidiera o preguntara o tomara la decisión correcta, Dios proactivamente se anticipó en preparar su camino. Este año no te diste cuenta, pero este año Dios tenía un camino preparado para ti. Y muchas cosas de ese camino las encontraste. Muchas obras, muchos momentos y otros no. Pero Dios los tenía preparados. Desde ahorita te digo, únete con tu familia en la fe. Si tú eres una familia del camino, únete con nosotros. Y vamos a empezar el primer domingo del mes del año orando y poniendo nuestras vidas para ponerlas en las vías correctas del camino de Dios para nosotros. Y no nos encontremos con algunos eventos de su bondad y con otros no nos encontremos, sino nos encontremos con eventos que no nos corresponden a nosotros, calamidades que no te corresponden a ti, tribulación que no es para ti, pero te la vas a encontrar. ¿Por qué te la vas a encontrar? Porque a veces no tenemos el cuidado de decir, Dios, no quiero tenerte en la esquina, vamos a caminar juntos. Ahí quiero ver tu bondad y tu misericordia, caminando juntos. Pero eso requiere atención del director general de esta vida, que es uno. Atención, no es muy difícil, es fácil. Es encomendar al Señor nuestro camino, confiar en Él y Él hará. Mira qué interesante que Dios tenía preparado este gran pez. Él tenía preparada para Jonás la misericordia de la salvación, rescatarlo en un gran problema. Piensa, ¿fuiste tú, saliste delante de un gran problema? Seguramente ahí estaba ese gran pez de Dios preparado para ti. Pero uno piensa, fue mi habilidad, uno piensa, fue la suerte. Otra cosa que Dios preparó para Jonás es que Él preparó una calabacera. Jonás capítulo 4, versículo 6. Cuando Jonás se enoja, porque dices, yo sé, ya veo el arrepentimiento de esta gente, yo sabía que tú querías perdonarlos, sale de la ciudad, va a un lugar alto y está viendo a ver finalmente qué hace Dios. Si los destruye y hace su deseo, el deseo de Jonás, o si los perdona. Y mientras está ahí, él intentando taparse, pareciera que no había cómo resguardarse, hace una enramada, pero no funciona, y dice, pero Dios había preparado una calabacera. Y creció. Y ahí estuvo Jonás, abajo de esa calabacera que creció y le dio sombra. Y dice que él tuvo bienestar. Este año y el año que sigue, Dios tiene preparados y Dios preparó bendiciones para ti, momentos de bienestar. Si te los encontraste, tal vez a través de un viaje, a través del nacimiento de algún hijo, tal vez muchas cosas, Dios lo preparó. Y tú te lo encontraste. Te encontraste con la bondad de Dios. Dios tiene preparado esto. Pero también dice el versículo 7. Y es algo muy interesante. Y déjame, te lo leo tal cual. Porque dice que Él preparó, versículo 6, una calabacera. Dice, y Jonás se alegró grandemente. Se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios preparó, o algo más, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Tú dirás, ay, esta parte no me está gustando. Dios preparó también cosas que le quitaron el bienestar a Jonás. Cuando tú te das cuenta, ¿por qué hace esto? Entiendes esa colaboración con Dios. No todo es tenerte en almohadas, y es también ver por tu desarrollo como persona. A Dios, más que interesarle solamente tu bienestar, le interesa en qué persona te estás convirtiendo. Y cuando tiene este quitar su bienestar, Jonás responde, se quiere morir, se queja, y entonces Dios aprovecha y le dice, Jonás, tú estás enojado, te quieres morir,
porque se fue una calabacera y ahora tienes calor y te estás quemando. Ay, pobrecito muchachito. Y no tuviste misericordia de una ciudad de 120,000 personas. Y como dice aquí en la conclusión de su libro, Dios diciendo, personas que han estado tan perdidas, tan extraviadas, que no distinguen la derecha de la izquierda. Y si tienes ese corazón por una calabacera que te da sombra, al final Dios prepara todas estas cosas, pero siempre está bajo su control. Lo malo es cuando nosotros somos selectivos y caminamos a veces no. Ten cuidado, eres muy selectivo y de repente te va a tocar las cosas que eran para darte una lección, pero luego ya te apartas en lugar de seguir caminando con Él, donde viene su restauración y viene su empoderamiento. No, esas te las libras, entonces te quedas ahí atorado en el malestar y nunca llega el bienestar. ¿Por qué? Porque no sigues en el camino. Tú y yo necesitamos darnos cuenta de esto. Dios es un Dios que nos ama, es proactivo, y dice Efesios capítulo 2 versículo 10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Necesitamos nosotros responder con esa empatía que Dios también tiene para con nosotros. Dios está actuando, pero a veces no nos hemos dado cuenta. Y cuando no nos damos cuenta, no aprovechamos esas obras que están preparadas de antemano. No las aprovechamos. No aprovechamos las obras de bienestar. No aprovechamos el momento de salvación y rescate. Y seguimos sin ser rescatados. No aprovechamos el momento de remoción del bienestar, porque lo que viene ahí es un crecimiento para nuestras vidas. Así que seguimos siendo enanos. Tú y yo necesitamos aprovechar lo que Dios ha preparado, y todo en conjunto, porque todo en paquete es sabio. No unas cosas, todo en paquete. Solamente tomas lo bueno, te pueden echar a perder en tu carácter. Solamente tomas lo malo, te van a hacer sufrir y te vas a perder también. Tu alma se pierde con puro sufrimiento. Necesitamos aprovechar el paquete completo. Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta de algo. Qué importante es que hagamos a Dios partícipe de nuestra vida. Así que ahora llegar a este final, quiero invitarte a que participes a Dios de tu año. Es a tono pasado. Y mañana, el próximo domingo, participemos a Dios hacia adelante. Pero ahorita estamos viendo el ciclo que está por terminar. Particípale. ¿Para qué? Porque tal vez todavía hay cosas preparadas por Dios para ti y puedes encontrar salvación, puedes encontrar bienestar, puedes encontrar crecimiento en tu vida, puedes encontrar muchas cosas que todavía Dios tiene preparado hasta el último minuto. Hay personas que en el último minuto sus vidas cambiaron radicalmente, como uno de los malhechores que estaba crucificado con Jesús. Cada minuto cuenta, pero necesitamos ¿qué? Hacer partícipe a Dios de lo que hay en nuestra alma, de lo que hay en tu mente. Uno de los últimos versículos con los que quisiera que te quedaras, que todos nos quedáramos, es Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay empatía en Él para con nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nosotros confiamos y en la empatía de Dios para con nosotros, como dice aquí, podemos nosotros participar de nuestros sufrimientos y podemos participar de nuestras alegrías. Y podemos nosotros, en todo ese paquete, ser consolados y ser lanzados hacia una nueva dimensión, porque hay un nuevo ciclo delante de tu vida.
Esto es algo precioso. Al concluir un ciclo, la palabra nos enseña tres grandes cosas. Y lo primero que yo quisiera invitarte ahora al terminar este año es estar consciente que Dios es Jehová Sama. ¿Qué significa Jehová Sama? Él siempre ha estado allí. Y que eso nos mueva a una primera acción. Mira aquí. Gratitud. Sea agradecido. Cuando uno es agradecido, uno está poniendo sus ojos en el lugar correcto y está valorando a Dios por encima de las circunstancias. Por eso primera de Tesalonicenses capítulo 5, 18 dice, den gracias a Dios en todo. No estamos dando gracias a Dios por todas las cosas. Hay cosas que no son tan desagradables que no podemos darle gracias tal vez. Pero sí dice que le demos gracias a Él en medio de esas circunstancias difíciles. Dices tú, ¿gracias de qué? De que Él ha estado allí. Y si Él ha estado allí, Él ha presenciado el momento de tu dolor. ¿Y crees que no va a ser movido a compasión? Si Él ha estado allí, Él ha experimentado y ha estado viendo tu fidelidad y tu lealtad de seguir adelante a pesar de lo difícil y lo confuso que es en medio de esa circunstancia. Dale gracias de que Él ha estado allí. ¿Por qué? Porque Él ha preparado y preparará nuevas cosas para sacarte abundancia. Y dale gracias por lo recibido. Pon tus ojos en el lugar correcto, en lo bueno y la bondad de Dios. Tienes tú que agradecerla. También necesitamos hacer esto. Necesitamos hacer a Dios partícipe, como ya lo dije, hacerlo partícipe de nuestras situaciones. Y eso es a través de dos cosas prácticas, alabanza y oración. Mira cómo lo dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Este pasaje no dice que la oración solo sirve cuando estamos nosotros afligidos y que solamente vamos a darle alabanza al Señor si estamos bien. No, lo que dice es, tú estás triste, participa a Dios, hazlo partícipe de tus sufrimientos y tus tristezas. ¿Cómo? Habla con Él, haz oración. Y tú estás experimentando alegría, ¿tienes algún momento de alegría? Hazlo partícipe. ¿Cómo? Dale alabanzas, canta alabanzas. Necesitamos hacer partícipe a Dios al terminar un ciclo. Y tercero, adherirse a su camino para ser dichosos. ¿Y cómo yo me adhiero al camino de Dios? A través de la obediencia. La obediencia a su consejo, a su palabra. Me gusta mucho este pasaje. Mira lo que dice el Salmo 119:1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos. Versículo 5. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. No tendré que pasar vergüenzas cuando yo considero, me adhiero a tu camino a través de obedecer tus mandamientos. Para eso están las indicaciones para ser dichosos y caminar por la senda. Las sendas de las que Dios ha preparado muchas cosas en nuestra vida. Al terminar este ciclo, dale gracias. Haz partícipe a Dios de tu alegría y de tu tristeza. Y siempre, siempre camina con Él. Adhiérete a su camino. Si no lo hiciste en este año, tienes unos cuantos días todavía para hacerlo. Y decirle, Señor, me adhiero con obediencia. Alguien dirá, pero ¿cómo? Si ya no obedecí. ¿Sabías tú que cuando nosotros pasamos mucho tiempo, no caminamos con Él, no obedecemos como le pasó a Nínive, el arrepentimiento es obediencia? El arrepentimiento, es decir, cambio de dirección, es contado como justicia. Por eso Dios iba a ayudar, perdonando a Nínive, que aunque no caminó en obediencia, el cambiar de dirección
les sería contado como justicia delante de Dios para abrir la puerta de su misericordia, privándolos de las consecuencias que ellos se ganaron. Tú y yo lo podemos hacer. Así que puedes, si quieres, agregar a esa palabra obediencia, arrepentimiento, que es como una obediencia a tiempo pasado. Y dile: Señor, me pongo en tus manos, y pongo en tus manos a mi familia, y pongo en tus manos las cosas que han sido confiadas en mí. Gracias, gracias y más gracias. En el nombre de Jesús. Amén.